Buenas tardes, mi nombre es Andrés Jora de León, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en UPAEP. Hoy 18 de mayo les voy a hablar sobre el diseño y elaboración de un programa CAM para la materia de manufactura asistida por computadora. Bueno, primero es importante definir qué es CAD y CAM. Ambos son herramientas de diseño asistido. En el caso de CAM es diseño asistido por computadora y en el caso de CAM es manufactura asistida por computadora. Para CAD, el CAD es el diseño virtual de una pieza en algún programa especializado como CATIA, SolidWorks, Inventor. Se le asignan las dimensiones y el material deseado. Posteriormente el CAM es el diseño de la pieza, pero más bien se va a diseñar su maquinado, es decir, las estrategias y las operaciones necesarias para poder maquinar la pieza. Este maquinado se hace en alguna máquina CNC, como una fresadora o un torno, a las cuales se les introduce el programa realizador en el software. Este proceso se conoce como CAD y CAM. Bueno, las ventajas de este proceso es la rapidez, para empezar. Es mucho más rápido diseñarlo virtualmente que llevarlo a la realidad, o más bien diseñarlo en la realidad sin antes diseñarlo en un software. Porque, por ejemplo, si hay algún error, no se tiene que corregir, y entonces en el software es muy fácil corregirlo, muy rápido, lo cual también ahorra muchos costos. Creo que la ventaja más importante es la precisión. Las máquinas NC hoy en día son muy precisas, entonces ni siquiera se puede comparar con la precisión que puede tener una persona si lo hace a mano. Las desventajas que se pueden mencionar son la inversión en software y en hardware. Obviamente son programas que requieren una inversión bastante fuerte, y además en hardware porque demandan una cantidad de procesamiento bastante importante, es decir, no cualquier computadora puede simular los programas, se necesita tener una buena tarjeta gráfica, un buen procesador. Otra gran desventaja es la capacitación por programa, es decir, que el personal necesita ser capacitado antes de poder utilizar el programa, porque son programas muy especializados, con muchas opciones, entonces no cualquiera puede usarlo. Otra desventaja es ya en el proceso CAM, cuando se lleva a la práctica, puede ser bastante peligroso porque se usan velocidades muy altas y bueno, el desprendimiento de material o el desprendimiento de una pieza puede llegar a lastimar a alguien. El software utilizado va a ser Sprit. Bueno, una de sus grandes ventajas es la rapidez de simulación en comparación con otros, por ejemplo Edgecam. Sprit es mucho más rápido, no requiere tanto procesamiento, es muy lógico, con una interfaz muy amigable con el usuario, es muy fácil usarlo. Además permite realizar ciertos análisis como el de comparación o el de toolpad. Y bueno, otra ventaja muy importante es la importación de herramientas. Si se cuenta con una herramienta que se va a usar pero no está dentro de las librerías de Sprit, se puede importar, por ejemplo desde Machine Cloud. Las desventajas es el costo de licencia, no es un programa gratis. Y bueno, el diseño CAD dentro de Sprit es muy limitado. Sí se puede realizar modificaciones, pero no muchas. Y además una falta de intuición. Muchas veces Sprit no intuye lo que el usuario quiere hacer, entonces se desperdicia mucho tiempo. Bueno, las estrategias de maquinado que vamos a estar usando son 3 ejes, 4 ejes y 5 ejes. En esta figura se puede ver una máquina CNC fresadora como la que vamos a usar. Entonces se puede ver el eje X y el eje Y componen el plano horizontal, y el eje Z, que es el vertical donde está la herramienta. Esto sería el maquinado en 3 ejes. Después tenemos el maquinado en 4 ejes, el cual es para piezas que requieren ciertos ángulos de corte para poder realizar. Entonces se asigna otra rotación en el eje X o en el eje Z. Y finalmente tenemos el maquinado en 5 ejes. Este es el más complicado para piezas con superficies más complicadas, y bueno, consiste en usar los 5 ejes simultáneamente. La fresadora específicamente que vamos a estar usando es la Haas BF2TR. Realmente es una máquina de 3 ejes, pero si le asignamos la mesa que se encuentra en la parte de abajo de la presentación, una mesa Trunion de 2 ejes, entonces mediante esta mesa le podemos asignar los ángulos de rotación, que sería en el eje X el A y en el eje Z el B, y de esta forma podemos maquinar en 5 ejes. Ahora, la pieza que vamos a maquinar para esta presentación es esta. Se puede observar que es una pieza bastante irregular. Tiene algunas caras muy cerradas, y bueno, también se puede observar a primera vista que cuenta con superficies
curveadas, por lo que va a ser necesario usar un cortador de bola, por ejemplo. Y bueno, vamos a hablar de las estrategias de maquinado ya en el programa Sprit. Bueno, entonces vamos a comenzar con el maquinado de la pieza. Y primero que nada, para realizar el maquinado, primero se va a hacer la parte trasera, que sería esta, es decir, la parte superior, y después se realizará otro programa para maquinar la parte interna, que sería esta. Entonces, lo primero es insertar la pieza. Ya que está insertada en Part Stop, se le dan las características, por ejemplo, aluminio, taper número 40, sistema métrico. Y además seleccionamos el stock. En este caso se seleccionó con estas medidas que están en milímetros. La primera corresponde en realidad a 3.5 pulgadas, después a 2.5 pulgadas y esta a 3 pulgadas. Además, agregué 1 milímetro en la parte superior para poder carear y que queden uniformes esas caras. Okay. Ya que se configuró la pieza, configuramos la máquina, se usó la hash, como ya había mencionado anteriormente, y bueno, esta sería la mesa que nos añade los dos ejes de rotación en X y en Z. Además, vamos a estar usando solamente dos cortadores que ya están en la librería de Sprit: un cortador de bola de 4 milímetros y un N1000 de 10. Bueno, entonces ya que tenemos todo listo, vamos a empezar con las operaciones. La estrategia de maquinado para esta pieza, para esta parte de la pieza, va a ser dividirla en secciones, es decir, hacer indexados. Es decir, se va a cambiar el plano de trabajo, los ejes, dependiendo de qué cara se quiere maquinar. Por ejemplo, aquí vamos a maquinar con un roughing estas caras y vamos a ver el plano X y Z, porque el cortador siempre va a tener la dirección de Z, entonces va a venir así. Pero para maquinar estas caras se asigna otro roughing, se selecciona este freeform. Todos los features que vamos a estar usando son freeform, porque como mencioné al principio, las superficies son curvas, entonces conviene usar freeform. Y bueno, para poder llegar hasta acá se generan dos planos de trabajo. Primero el G55, que sería para esta parte con su freeform, y después otro freeform en el lado opuesto con el G56. Además es importante mencionar que para los freeforms que se creen, deben estar creados dentro de ese plano. Por ejemplo, el G55 está dentro del G55 y el G56 está dentro del G56. Entonces, nuestra primera operación va a ser un roughing en el plano original, X y Z. Esto con la finalidad de quitar el excedente del stock rectangular. Entonces, si visualizamos la operación, asignamos las velocidades, update stock para poder visualizar la comparación después, un incremento del TT2 para que el esfuerzo no sea muy grande dentro del cortador, el step over del 75%. En limits vamos a controlar además las distancias en Z, esto porque si colocamos, si no elegimos esta opción, el cortador va a querer bajar hasta la parte inferior de la pieza y esto va a generar colisiones en la parte superior. Por lo tanto, lo limitamos a 31, que sería esta altura. ¿Okay? Y controlamos entradas y salidas. Una vez que está este roughing, si lo analizamos, vemos que está así y vemos que todavía nos queda excedente en esta parte y en esta parte. Entonces, para poder hacer esto, realizamos los roughings en cada freeform, en este caso el G55 y el siguiente para el G56. De esta forma la máquina va a girar para desbastar esa parte. Ahora, ya que hicimos los dos roughings, este sería el resultado. Entonces lo siguiente a desbastar sería la ranura.
Para el desgaste de la ranura vamos a usar una operación de 5 ejes. Hasta ahora todas las operaciones han sido de 3 ejes, todos los roughings, pero Swarf ya es de 5 ejes, es decir, los 5 ejes se van a estar moviendo simultáneamente. Para poder usar el Swarf se necesita crear una geometría. Igualmente para este roughing, se me olvidó mencionar que por default en este roughing el programa intenta meter el cortador dentro de esta ranura y genera colisiones porque no puede ir muy profundo. Entonces genera esta capa de geometrías y se añade esta superficie. Esto se hace en modelado y así ya el roughing ya no entra. Además, en el caso del Swarf, hay una opción dentro de Swarf que mencionaré más adelante que pide 2 perfiles. Estos perfiles son estas 2 cadenas aquí, interior, esta y esta. Estas cadenas se forman en base a la geometría de la pieza y permiten darle la trayectoria al cortador. Entonces para crearla simplemente se seleccionó el borde inferior y después el borde superior, y lo que va a estar haciendo el cortador es pasar alrededor siguiendo todo ese borde. Entonces primero vamos a hacer un Swarf con el cortador de 10 para quitar el excedente material, y después otro Swarf con un cortador de bola para poder definir ya bien los bordes. Entonces si nos vamos a Swarf, definimos velocidades, seleccionamos el cortador, Update Stock para poder visualizarlo en el análisis. Aquí es donde se le seleccionan los perfiles, la cadena superior y después la cadena inferior. Además las cadenas deben de iniciar en el mismo punto, si no, no lo realizaría Split. Además seleccionamos esta opción, Lower Profile. Esto quiere decir que el cortador va a estar siguiendo la trayectoria del perfil inferior y además le va a agregar 2 milímetros para poder asegurarnos de que está ajustando todo. Un incremento de 2. En orientación seleccionamos esta opción para que se adapte lo mejor que pueda a la superficie. Controlamos entrada y controlamos salida, y además aquí, como es una operación de 5 ejes, se va a estar moviendo los 5 al mismo tiempo. Los Zip Links y los Rapid Links van a cambiar. Entonces para el caso Rapid, que es lo que se prueban aquí, vamos a seleccionar esta opción que es Radial. Esto quiere decir que se va a estar moviendo radialmente en el eje Z. El cortador, cuando cambia de un punto a otro, se va a estar moviendo así. Y se puede observar aquí que estos son pequeñas trayectorias de un círculo alrededor de Z. Y eso sería todo. Entonces, si hacemos el análisis hasta acá, ese sería el resultado. De la ranura queda completamente libre, solo quedarían los redondeos. Además se hizo 2 facing, uno para esta superficie y el otro para la superficie del lado contrario. Esto realmente no es tan necesario, se puede hacer con algunas otras operaciones, pero se realizaron para poder visualizar por completo la pieza en su resultado. Entonces este sería el resultado. Ya se puede ver que la pieza ya está bastante definida. Solo quedaría hacer esos escalones que se pueden ver con el cortador de 4. Y bueno, por cuestión de tiempo no voy a simular cada una, sino voy a simular todas las de cada cortador, es decir, primero las de cortador de 10 y después las de cortador de bola en cámara rápida para ahorrar tiempo. Bueno, ahora hacemos el cambio al cortador de bola. Esto con la finalidad de darle definición a estas caras y poder quitar estos escalones que se observan. Entonces, para lograr esto se usó un composite en este freeform. Se seleccionaron estas caras. El composite es una operación de cuarto eje, es decir, se van a estar moviendo
4 ejes consecutivamente. Si entramos al Composite, además se revisó sobre el plano 3D. Y bueno, asignamos a nuestra herramienta 4 velocidades update stock para poder analizarlo después. Aquí es necesario elegir parametric pattern, además de que seleccionamos esta cara como dry surface. Puede ser cualquiera de las caras dentro del freeform, zigzag para que no vaya y regrese en cada pasada, y además un step increment de 0.4 que es suficiente para tener una buena definición y para que la simulación tampoco tarde mucho. En orientation ponemos normal al modelo y aquí vamos a agregar una restricción que va a ser el eje Y. Al poner restricción del eje Y, lo que estamos haciendo es decirle al programa que el eje Y se quede estático a 90 grados, y de esta forma el cortador solo va a poder entrar así, normal a la superficie, y se va a estar moviendo radialmente. Por eso también es necesario que en Toolpath esté U Direction, que es en la dirección de X, que es el vector rojo. Si fuera en la dirección de Y, pues ya no funcionaría. Se necesitaría también cambiar la restricción. Y bueno, como también es cuarto eje, es importante controlar los rapid links, que sería el cambio de un punto a otro, que son estos que se observan acá. Hicimos también radial around axis, que permite hacer el cambio radialmente, pero ahora va a ser en el eje Y. Okay. Ya con el Composite pues tiene esta definición. Entonces podemos ver que ya está bastante bien. Lo único que falta es otra vez desbastar uno de bola aquí abajo, en esta parte derecha y en los bordes de la ranura y dentro de la ranura. Entonces después del Composite seguimos con un Parallel Planes dentro de los bordes. Entonces hace con un freeform dentro del plano de trabajo que Y, el Parallel Planes, el cortador, velocidades, de stock. Como es de bola, aquí vamos a asignar el 10%. El diámetro de bola es suficiente para tener un buen paso, que no quede excedente de stock. Seleccionamos Tool On para que abarque toda la superficie y de esta forma no esté ni muy dentro ni muy fuera, no se extienda más bien de dentro por fuera, y controlamos entradas y salidas. Además, vamos a utilizar otros dos Parallel Planes para la parte derecha y para la parte izquierda. Obviamente estos paralelos se encuentran dentro de los planos de trabajo G56 y G55. Para poder definir la ranura, como ya mencioné anteriormente, va a ser un SWARF. Tiene las mismas especificaciones que el SWARF pasado. La única diferencia es que ahora se va a realizar con un cortador de bola de 4 milímetros. Se seleccionan los mismos perfiles. En esta parte se cambió a Face Edge. De esta forma va a seguir la cara, que bueno, realmente también seleccioné esta anteriormente y genera el mismo resultado, no hay un cambio. Y controlamos entradas y salidas. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos observar nuestra pieza maquinada en la parte superior completamente. Se puede ver que no hay excedentes, ni tampoco se maquinó de más. Entonces ahora voy a enseñar la simulación en cámara rápida para verificar que no hay colisiones.
Y bueno, para cambiar el programa también es importante mencionar que se debe cambiar el stock que quedó aquí. Esto se hace con clic izquierdo y se guarda el stock como un archivo. De esta forma el siguiente programa se abre de la forma en la que quedó aquí. Es decir, así quedaría el stock. Eso sería todo por esta parte. Ok, entonces para realizar el maquinado de la parte interior, colocamos la pieza nuevamente, volvemos a abrir, nos vamos a Home, volvemos a dar las especificaciones: aluminio, el taper el número 40, métrico. Y la diferencia ahora es que en lugar de agregar un stock cuadrado, como se hizo anteriormente, lo vamos a abrir desde esta opción, que es From File, y de esta forma se abre nuestro stock. Entonces ya con la pieza alineada quedaría así. Entonces podemos proceder a maquinar. Abrimos nuestra máquina, la Haas BF2TR. Se van a usar los mismos cortadores, uno de bola de 4 y un en 1000 de 10. Este programa en realidad es un poco más simple que el anterior. Aquí solo tenemos dos tipos de operaciones, que son roughings y para el planes. Entonces realmente primero vamos a desbastar y después vamos a pasar el cortador de bola para alisar las superficies. Entonces la estrategia aquí va a ser muy parecida. Vamos a dividir por secciones nuestra pieza para maquinarla, así como indexado, porque se puede observar que la geometría es muy cerrada. Entonces el cortador, cuando esté maquinando esta parte central, es posible que choque o en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Por eso vamos mejor a dividirlo. Para realizar esto igualmente se insertaron dos planos de trabajo, un G55 en esta cara y un G56 en otra cara. Para maquinar el centro vamos a usar el normal, el X, Y, Z. Estos planos G55 y G56 realmente no están sobre las caras que se seleccionaron. Como se puede observar aquí, tienen un ángulo para darle mayor espacio de trabajo al cortador y evitar colisiones. Entonces, para poder hacer esto, vamos a trabajar también con freeforms. El primero sería con estas caras, para hacer un desbaste general. Sería nuestra primera operación, un desbaste general. Después insertamos otro freeform para la parte derecha dentro de G55, otro freeform para la parte izquierda dentro de G56, y por último el freeform central, que va a estar en X, Y, Z. Ok, entonces empezamos con el primer roughing, que es simplemente para deshacernos del stock en exceso que tenemos, que sería toda la parte que no se maquinó en el programa pasado. Entonces seleccionamos nuestro cortador, velocidades, update stock, toolpaths, una profundidad de 2 milímetros en cada pasada, step over 75%. Y bueno, aquí igual que en el caso anterior, vamos a limitar nuestro primer roughing, porque si la herramienta entra mucho puede colisionar en la parte superior de la pieza. Y controlamos entradas y salidas. Entonces, una vez que se hace esta operación, obtenemos esto. Entonces aquí ya podemos ver que estamos preparados para empezar a maquinar por partes. Pero igualmente tenemos mucho stock, entonces por eso necesitamos 3 operaciones más de roughing. Una para la derecha, otra para la izquierda y otra para el centro. Cada una dentro de su freeform, de acuerdo al plano de trabajo que se necesita. Ok, sin embargo, cuando se realizan estos freeform, en realidad la herramienta no respeta las caras seleccionadas para el freeform, entonces se sale, y como se sale genera colisiones. Para resolver esto también se agregó otra capa llamada geometrías.
Entonces la estrategia que se utilizó fue crear aquí en Geometry rectángulos dentro de los planos de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionado el G56, entonces creo este rectángulo y luego se hizo en Feature una cadena. Entonces esta cadena se vuelve la frontera del cortador donde no va a poder pasar. Entonces en Limits seleccionamos estas cadenas. Por ejemplo, esta es la operación central, entonces tenemos la cadena central, que sería el rectángulo central. Después tenemos el roughing izquierdo. Y bueno, estos roughings en realidad los tres están configurados de la misma forma, con velocidades, el cortador, el toolpath, una profundidad incremental de 1 milímetro para que el cortador de bola no tenga que realizar mucho esfuerzo para quitar el excedente de stock. Y bueno, límites, en este caso sería la cadena izquierda. Y para el último roughing, que es el de la derecha, se seleccionó la cadena correspondiente, que sería esta. Ok. Entonces, ya que tenemos nuestras cadenas, podemos estar seguros de que el cortador no se va a salir, va a respetar esa área y de esta forma no tenemos colisiones. Entonces, una vez hecho esto, realizamos la comparación y obtenemos este resultado. Se puede ver que ya eliminamos casi todo el material no deseado, solo quedan otra vez como pequeños escalones que ya es trabajo del cortador de bola. Entonces realizamos el cambio al cortador de bola. Vamos a usar los mismos freeforms para nuestros parallels. Sin embargo, se presenta el mismo problema en el que la herramienta sale, entonces volvemos a introducir los mismos límites. Primero ponemos nuestra herramienta con las velocidades, update stock, toolpaths, nuevamente 10%, es suficiente para tener una buena definición. Y en límite seleccionamos nuestra cadena, que es la que le corresponde a cada espacio de trabajo. Ok, luego tenemos esta. Con su respectiva cadena, la cadena izquierda. Y por último, la parte central. Esta es la que se requirió un área de trabajo más reducida, porque el cortador puede chocar tanto en la parte derecha como en la parte izquierda de la pieza. Por eso fue necesario introducir esta cadena. Entonces, una vez que se terminan las operaciones del paralel, podemos realizar un análisis y se obtiene nuestra pieza, el resultado final totalmente maquinada. Y bueno, ya que concluimos todo, vamos a realizar la simulación de todas las operaciones en cámara rápida para asegurarnos de que no hay colisiones. Y bueno, esto sería todo el proceso de maquinado de esta pieza. Bueno, como conclusión para este proyecto, puedo mencionar que el proceso CAD/CAM en realidad es muy importante, ya que permite el diseño y la manufactura de alguna pieza deseada para cualquier aplicación dentro de la industria. Entonces es de gran relevancia para cualquier ingeniero tener las habilidades para poder hacerlo, pues podrá proponer el diseño necesario así como su manufactura. Además considero que el CAD y el CAM en realidad desde el punto de vista de un ingeniero están sumamente relacionados. Esto es porque generalmente el diseño en CAD cambia o se ajusta al proceso de manufactura que se va a realizar. Por ejemplo, si se requiere hacer una fundición, entonces el diseño cambia, al igual que los planos. Si se requiere un maquinado, el diseño cambia. De la misma forma que puede cambiar la manufactura de acuerdo a la complejidad del diseño que se realizó en CAD. No se puede, hay ciertas piezas que no se pueden fabricar en mecanizado, ciertas piezas que no se pueden
elaborar en fundición, por ejemplo. Es por eso que considero que son dependientes una de la otra, por lo que lo ideal es que una persona comprenda la función que primero la pieza tiene en la práctica, después tenga los conocimientos necesarios para poder diseñarla y además llevarla a la manufactura. Entonces, esta persona debe ser el ingeniero, que tenga esos tres conocimientos y de esta forma llegar a la elaboración de la pieza con una mayor precisión. Por lo tanto, este proyecto me permitió entender la importancia de conocer el funcionamiento y el manejo de un programa como Sprint. Además de que en mi caso como ingeniero mecatrónico me interesa mucho seguir aprendiendo sobre este software para poder realizar piezas más complicadas con otras configuraciones, como por ejemplo usar el torno dentro de Sprint. Además, fue una rama muy importante de mi carrera porque se relaciona con otras materias que están dentro de mi plan de estudios, como por ejemplo el análisis por elemento finito para mejorar la estructura o la resistencia a ciertas piezas. Y bueno, debido a esto considero que el proceso CAD/CAM es demasiado importante para nosotros ingenieros y por lo tanto seguiré aprendiendo sobre este proceso.